Señoras, señores, saludos. Bienvenidos a esta retransmisión que desde Canal 54 le hacemos del paso de nuestras cofradías y hermandades por la carrera oficial 2026. Procesiona la Hermandad de Jesús Rescatado, Cristo de Medinaceli, la de los romanos. Y deben precisamente uno de los signos distintivos de esta hermandad en la calle, esa escolta única en la provincia de Córdoba de soldados romanos a caballo. Según nos han comentado, el número de unos 30, con alguna novedad que le iremos contando. Ahí ven ya algunos, salen por el arco del Ayuntamiento de Pozo Blanco remedando ahí un arco triunfal romano y bueno, lo comentaba hace un momento precisamente con el porte estandarte que abre procesión. Ahí tenemos, están firmando en ese libro que toma de horas el trámite de firmar, si no nos equivocamos, recogen las firmas hoy la Cofradía de Soldados Romanos y Penitentes Sayones de nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesiona con la madrugada. Bueno, pues no sabemos si lo han llegado a escuchar o oír bien. Unos 30 caballos y unos 120 nazarenos los que lleva la comitiva este año. Ahí tenemos, como decimos, esos detalles que se van sumando a la estadística de nuestra Semana Mayor. Siempre es interesante porque muchas veces tendemos a pensar que bueno, esto será como el año pasado, y no siempre tiene que ser así. Las comitivas unas veces son más largas, otras más cortas. De ahí el pedir tantos datos. Un procedimiento, si es verdad que por la razón que sea, está siendo bastante más largo de lo habitual. Pero bueno, como decimos, ese momento en el que las cofradías piden la venia para pasar por la carrera oficial. Y como ven, hablando técnicamente, la carrera oficial peta de gente. Lo primero, tenemos que reconocer que hoy hace una noche muy agradable, muy primaveral, y realmente apetece estar sentado ahí en la carrera oficial disfrutando de estos olores de la primavera. Ahí tienen ustedes esos dos de esos romanos a caballo con el estandarte, con los senatus, propiamente dicho, las águilas romanas. En esos senatus se denominan de esa manera este tipo de insignia porque la inscripción que portan, el SPQR, alguna gente lo llama Sport, no es Sport, es la tercera letra es una Q, no es una O. Pues ese SPQR son las iniciales de la expresión Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romanos. Eran las dos instancias desde las que emanaba el poder de las legiones, el Senado y el pueblo de Roma. Ahí tenemos uno de esos soldados romanos a caballo. Por lo que sabemos, hay dos tipos de corazas, como ven el que tienen ustedes en imagen, de cuero repujado, y creemos que hay otros nazarenos, por lo menos otros años, le han llevado de metal repujado. Los caballos
tremendamente adornados, como ven ustedes. Lógicamente, la armadura romana original de Roma no era exactamente así, digamos que son armaduras que recuerdan a lo romano, pero sí es cierto que en determinados momentos los caballos y los caballistas romanos iban muy adornados con el traje de gala. De hecho, por ejemplo, cuando se cobraba el día de cobro, o los días de, lo que diríamos aquí, el día de la fiesta de la patrona, los días de determinadas festividades religiosas particularmente importantes, se procedía a un ejercicio que se llamaba hípica gimnasia, en el que dos equipos, normalmente unos iban ataviados como soldados, otros como amazonas, con unos cascos con máscara que les tapaban la cara completa, y además unas armaduras especiales, como decimos, muy ornamentadas, y los caballos también con una texturas metálicas, con protección de los ojos, realmente muy bonito. Hacían una serie de ejercicios gimnásticos a caballo, consistentes en arrojarse jabalinas sin punta, hacer toda una serie de cabriolas. Eran ciertamente consumados jinetes, y eso, por cierto, a pesar de, dato curioso, no llevaban estribos. El estribo es un invento de los pueblos, muy posiblemente de los pueblos de las estepas. Los romanos ciertamente no conocieron los estribos hasta un momento muy tardío de su historia. Es decir, por supuesto, en la época de Jesucristo, los romanos no tenían estribos en los caballos, y la silla de montar no era como la actual, ni mucho menos. Era de origen celta y tenía 4 protuberancias que hacían que se mantuviera el jinete en su puesto. Por lo demás, la cabezada, el bocado, las riendas eran muy similares a lo que tenemos ahora. Bueno, ahí tenemos ese primer plano. Nuestro compañero que, bueno, hoy se está jugando el físico realmente ahí entre los caballos. Y ahí tenemos la triga. Todavía se le sigue llamando en algunos sitios la cuadriga. Y nos explicamos. El nombre, la denominación de estos carros viene por el número de caballos que tiene. Si tiene 2 caballos se denomina viga. Si tiene 3 caballos se llama triga, es lo menos habitual. Y si tiene 4 caballos se llama cuadriga. Estamos hablando de caballos, y lo cierto es que no deberíamos de hablar de caballos. Es decir, deberíamos decir, si va tirada por 2 animales viga, si va tirada por 3 animales triga, por 4 cuadriga, y dirán ustedes, bueno, ¿qué posibilidad hay aparte de que sean caballos? Bueno, los primeros animales que se utilizaron para tirar de los carros de guerra eran los onagros, burros salvajes, muy resistentes, muy resistentes, y fueron los primeros que se utilizaron en Mesopotamia y posiblemente incluso en Egipto. Si nos circunscribimos al mundo romano, tenemos noticia de algún emperador, Nerón, por ejemplo, y Calígula, que le gustaba montar carreras de carros, correr su cuadriga tirada por 4 elefantes, nada menos. Lo solía hacer en un monte cercano a Roma, no en la zona canónica de Roma, lo que se llama el Septimontium, los 7 montes sobre los que se fundó Roma, sino un monte que está ahora ya dentro de Roma, pero que en aquel momento estaba en el extrarradio, muy conocido, el Monte Vaticano. Calígula montó allí un circo para sus carreras particulares, el Gallianum, y bueno, tenemos noticias de algún escritor clásico que nos habla de que, bueno, le gustaba correr con un carro tirado por 4 elefantes. Muy discreto no era el hombre, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Tradicionalmente, los carros del Cristo de Medina Celi en Pozo Blanco han sido cuadrigas, es decir, tirados por 4 animales. Desde hace unos años se optó por reducir
el número de animales, porque el tema de la carrera oficial, si tenemos una noche más o menos tranquila como la que tenemos hoy, con viento en calma no hay problema, pero si sopla el viento, los faldones de la carrera oficial se pueden mover y para los caballos da la sensación de que el espacio es mucho más estrecho del que realmente es, con lo cual se optó reducir en un número los caballos y pasar de 4 a 3, de cuadriga a triga, por motivos de seguridad, no tanto por el tema de que los caballos pudieran ocasionar problemas, como por la estrechez en algunos lugares de paso, y de esa manera pues estaba la gente más segura. Esa toma frontal pueden ver ustedes ese estandarte al que hacíamos referencia. Es una de las insignias más recientemente incorporadas a la comitiva de la Hermandad de Jesús Rescatado Cristo de Medinaceli de Pozoblanco, y de hecho se incluyó inmediatamente después de la pandemia. Fue pintado durante la pandemia ese estandarte, y bueno, saben ustedes que hay una especie de tradición en las hermandades y cofradías, nunca una obligación, pero sí una tradición, de que el hermano mayor, no el presidente hermano mayor electo, sino el hermano mayor o hermana mayor como cargo honorario, que muchas cofradías en Pozoblanco lo tienen, la del Cristo de Medinaceli ciertamente lo tiene, es una persona que cada año ostenta ese cargo, que es puramente simbólico y honorífico. Pues hay una, insistimos, no obligación, pero sí costumbre de que haga algún regalo a la hermandad. Bueno, pues el hermano mayor durante la pandemia, este que les habla, por cierto, Antonio Arévalo, pues optó por regalar esa pintura del estandarte con el Santísimo Cristo de Medinaceli de Pozoblanco, ese que todos los viernes recibe las peticiones de un montón de devotos y devotas. Nunca faltan claveles rojos en los pies del vecino más ilustre de la calle San Bartolomé. En su camarín, según se entra a mano izquierda, como decimos, aparte del primer viernes de marzo, el Viernes del Cristo, en el que toda España se vuelca en la devoción al Cristo de Medinaceli, ya hablaremos de ella. Todos los viernes son Viernes del Cristo en Pozoblanco, y es mucha la gente que se acerca a presentar su petición a los pies de este Cristo, un Cristo tan cercano, que permite que se le puedan besar los pies en cada visita. Continúan entrando los caballistas, y ahí tenemos la segunda triga. Durante muchísimos años solo había un carro en esta comitiva, pero ya llevamos algunos años que se introdujo este segundo carro. Comentarles, por cierto, que estos carros, obviamente, volvemos a decir lo mismo que decíamos con la armadura de los romanos y los atalajes de los caballos. Bueno, ahí tenemos precisamente un romano con lo que decíamos, con la coraza metálica, con el pecho lata, podríamos decir, sin ningún problema. Estos carros que estamos viendo en la procesión, algunos dirán, uy, como los que salen en la película Ben-Hur. Bueno, lo cierto es que lo de la película Ben-Hur no son precisamente carros de carreras de carros, los que salen en las películas, insistimos. De la misma manera que un tanque no es un Fórmula 1, y nos explicamos. Los romanos distinguían perfectamente lo que era el carro de transporte, un carro normal y corriente, aunque romano, como los que todavía hemos conocido mucho por nuestras calles y que todavía se ven en algunos sitios en el campo, de lo que es un carro de guerra, que tiene que ser sobre todo fuerte, estable, y que sirve como plataforma. No fue una herramienta particularmente usada por los romanos el carro de guerra. Otras civilizaciones lo usaron más profusamente,
Y luego está el carro de carreras. El carro de carreras, pues lo que se trataba es que fuera estable, tenía una gran separación entre las ruedas, tenía que ser estable para no volcar en las curvas y pesar lo menos posible. De hecho, se solían hacer de un armazón de mimbre y el auriga, el que los conducía, iba atado con las riendas. De hecho, solía llevar siempre un puñal para, en caso de que bueno, el carro se desintegrara, cosa que pasaba con cierta frecuencia, poder cortar rápidamente las riendas y no ser arrastrado por los caballos. Los caballistas que, como ven ustedes, van adentrándose en la carrera oficial, mientras sigue vomitando, literalmente, una palabra también muy relacionada con el mundo romano. El arco del ayuntamiento sigue vomitando caballos. Decimos que muy relacionada con el mundo romano porque en los teatros y en los anfiteatros, precisamente, las puertas de acceso se denominan vomitoria, porque parecía que vomitaban a la multitud del público. Como oyeron al principio, en torno a la treintena de caballos, y ahí pueden ver al fondo, por cierto, la cruz de guía. Digamos que todo esto que hemos visto hasta ahora antecede a la comitiva. Cruz de guía que marcará, como ven ustedes, el inicio del cuerpo de nazarenos. Los distintos cuerpos en cualquier cortejo procesional, pues están marcados por insignias. Siempre hay una insignia que marca el inicio de un cuerpo. En este caso, pues los caballistas, ese estandarte el que marca el inicio del cuerpo de caballistas. La cruz de guía es la que marca el inicio del cuerpo de nazarenos. Ahí tenemos la cruz de guía de la hermandad de Jesús Rescatado Cristo de Medinaceli. Y ahí pueden ver, bueno, el detalle que llevamos diciendo desde el Domingo de Ramos. Normalmente las insignias siempre van acompañadas o bien de faroles. En principio, digamos que la función era alumbrar precisamente y que se viera dónde iba la insignia. Lógicamente ahora es más una labor de acompañamiento, incluso de ornamentación de la propia insignia. Tengan en cuenta que cuando las procesiones, digamos el modelo de procesión, aunque antes ya San Francisco de Asís intentó hacer algo similar, pero la procesión de Semana Santa, esta catequesis en la calle que tenemos en la actualidad, procede prácticamente después del Concilio de Trento, durante la Contrarreforma. Es cuando se estima que es conveniente hacer lo que se denomina una catequesis en la calle, o sea, sacar las imágenes a la calle para que la gente las pudiera ver. Que dirán ustedes que no se podían ver en las iglesias. Bueno, dependiendo del trabajo que se tuviera, pues se podía tener más o menos acceso a esas imágenes, pero de esta forma se veían. Además era un auténtico evangelio por las calles. Y como les decimos, aparte de esa cruz de guía, moderna cruz de guía, por cierto, porque también tenía esta hermandad del Cristo de Medinaceli, una cruz similar a la que vimos ayer en la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, es decir, esas cruces que hemos denominado de fanal, es decir, con una parte central con un cristal y con el dulce nombre de Jesús, o bien con el escudo de la hermandad. Esta es más reciente. Como ven, es una cruz de imitación en carey. El carey es un tipo de concha, y todo el borde y las cantoneras en alpaca de color dorado. Una cruz realmente muy muy bonita, cruz gloriosa, como indican esos rayos que parten del centro, y en la parte de arriba lo que se denomina el titulus. Lógicamente, poner el titulus completo que estaba en la cruz de Cristo, pues sería larguísimo. Estamos hablando de que la expresión completa es
Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrita en hebreo, en griego y en latín. Incluso escribirla solo en latín, Iesus Nazarenus Rex Judaeorum, sería bastante largo, y desde hace mucho tiempo, desde tiempos muy antiguos, se optó por poner solo el INRI famoso. Ahí tenemos esos primeros caballistas. Que están entrando en la carrera oficial, por mitad más o menos. Como hacemos, una noche muy agradable. El público se ha ido calmando. Los caballistas ahí parados en mitad. Y la cruz de guía parada en el arco del ayuntamiento, mientras los nazarenos se ven ahí por la calle Pío Baroja. Esta toma nos permite tanto hablarles del uniforme, del hábito de los nazarenos, túnica talar de color blanco, con cíngulo, capa y cubre rostro de color morado. En este sentido habría que hablar no del morado cofrade, sino de los morados cofrades, porque no son iguales, no es igual el morado de Jesús Nazareno al del Cristo de Medinaceli. Unos tiran más al rojo, otros tiran más hacia el azul. Son distintos. Antes, como se suele decir habitualmente, cada nazareno, el color era de su padre y de su madre. No nos metemos ya con el tema de los bordados, porque ese es otro mundo, porque se compraba la tela en la tienda que se podía. Ahora normalmente lo primero, que las tintadas son mucho más uniformes que antes, con lo cual se puede conseguir un color muy semejante. Y como decimos, tenemos ese hábito de nazareno, que lleva un escapulario en la parte delantera con la cruz trinitaria, y en la parte trasera un Ave María, el dulce nombre de María, lo que ha generado bastante controversia en algunos momentos de la hermandad. El hábito, como decimos, esa cruz trinitaria con uno de el palo horizontal, lo que se denomina la stipes, en color rojo, el vertical, el horizontal, el patibulum en color azul, son el símbolo precisamente de la orden trinitaria, que era una de las órdenes, no la única, los mercedarios también lo hicieron, que se dedicaban a redimir cautivos del norte de África. Precisamente este Cristo fue redimido de su cautiverio precisamente en el norte de África, en la ciudad de Mequinez, a donde fue trasladado desde San Miguel de la Mamora o de la Mámora. Las dos grafías existen. De ahí procede precisamente el nombre de Jesús rescatado, cuando es tan obvio que se trata de un cautivo. Ahí va desfilando, como ven, una procesión extraordinariamente larga, porque además hay que guardar ciertas distancias de seguridad. Y bueno, ahí la cruz de guía ya entrando en lo que es la carrera oficial. También muy característico el cordón del Cristo de Medinaceli en toda España, no solo en Pozo Blanco. Es ese cordón que tiene trenzado el color ocre, un amarillo muy característico, y el morado. De hecho, si se dan cuenta, ahí hay una pequeña nazarena
el uniforme de las nazarenas, uniforme recuperado, por cierto, de antiguamente, porque durante mucho tiempo las nazarenas en Pozoblanco perdieron ese uniforme que era el clásico. Ahí de nuevo volvemos al cuerpo de Nazarena. Y con motivo del 50 aniversario de la primera salida procesional, se recuperó el hábito clásico. Hay mucha gente que lleva la manda, que tiene la manda de vestir el hábito del Cristo de Medinaceli, que consiste en una camisa de color morado con ese cordón de color ocre, como si fuera una corbata. Es una manda como otra cualquiera de las, ya cada vez se ven menos. Y ahí ven ustedes ese plano de la bandera corporativa de la hermandad del Cristo de Medinaceli de Pozoblanco. Datos, les hablábamos de la empresa Salantay, que había abordado en las procesiones de ayer las tapas del libro de reglas de los dolores. Bueno, pues esa misma empresa pozoalbense bordó esta primorosa bandera, y como curiosidades, 14.000 metros de hilo de oro de distintos tonos, oro viejo, oro cobrizo y oro blanco, como ven ustedes, con un diseño en el que específicamente se pedía que la diagonal fuera suficiente como para cubrir un féretro, porque había hermanos que pedían que durante el oficio de su funeral se cubriera el féretro con la bandera de la hermandad. Y ahí pueden ver ustedes precisamente la diferencia de morados a la que hacíamos antes referencia. Hay algunos morados que tiran más al azul, hay otros que tiran más al rojo, dependiendo de la tintada que tienen, pues varía bastante un color de otro. Y ahí ya, bueno, los primeros caballistas ya han salido de carrera oficial. Aquí estos últimos, en vez de llevar el estandarte del Senatus, pues llevan lo que se llamaría un guión, esa banderola triangular, y los últimos de hecho llevan unas antorchas que funcionan con parafina para darle más vistosidad. Como decimos, se cuida muchísimo el ornato de estos caballos, y entre otras cosas, pues lógicamente se cepillan, se peinan, se acicalan y se les pintan las uñas. En este caso, como ven ustedes, de plateado. Lo habitual se puede ver en los caballos de atrás en color dorado. Como decimos, se presta toda la atención posible. Bueno, esas gualdrapas, esa tela que lleva los caballos, de nuevo con el emblema trinitario. Aquí tenemos otra de las banderas corporativas, la bacalá. Antes hemos visto el Senatus. El Senatus es siempre la bandera romana, la que tiene ese SPQR. Hemos visto también el estandarte con la imagen del Cristo. El estandarte siempre cuelga de un mástil en forma de cruz, es decir, cuelga de manera vertical para que se vea el contenido del estandarte. Hemos visto la bandera, y esto es la bacalá. La bacalá en origen era una bandera recogida, como ven ustedes, con un cordón, pero la bacalá lo que tiene es también un armazón de madera o metálico para que quede totalmente plana y se vea perfectamente el diseño del bordado. El nombre, como ya hemos comentado, es muy simple, pues porque tiene forma de cola de bacalao, no tiene otra explicación. Pero lo curioso es que si este tipo de estandarte tenía un nombre oficial y el de bacalá fue el mote, que parece lo más normal, ese nombre primero oficial que tuviera se ha perdido. Sí es cierto que, por ejemplo, los Senatus en algunas zonas, por ejemplo en Sevilla, se les denomina los pájaros, precisamente porque tienen ese águila. Otra de las insignias corporativas de esta hermandad en la calle, el libro de regla. Como ven, las pastas de terciopelo morado, el color corporativo. En el centro tiene ese escusón
y las cantoneras también con ese cantoneras de plata. Aquí va no la Biblia, como en algunos lugares se piensa, sino las constituciones de cada una de las hermandades. Ahí van los estatutos de la hermandad, las reglas de la hermandad. ¿Por qué deben llevarse en la procesión? En Pozoblanco no hay problema. Lógicamente no hay que consultar las reglas para nada durante la procesión. Y bueno, de hecho en prácticamente ninguna parte del mundo ya sería necesario consultar sobre la marcha las reglas que rigen cada una de las cofradías. Pero hubo una época en la que las cosas no estaban tan establecidas, tan atadas, tan controladas, y podía pasar que coincidieran dos hermandades en la calle a la entrada de carrera oficial. Y tenemos el problema: ¿cuál entra primero? ¿Cuál tiene derecho a entrar primero? ¿Cuál entra después? Porque estamos hablando de que en nuestro caso, por ejemplo, esta hermandad tiene un tiempo de paso de aproximadamente hora y media. Imagínense ustedes las procesiones de Sevilla con un número este año de algunas de ellas que supera los 4.000 nazarenos. Estamos hablando de horas de procesión. Pues imagínense ustedes que tienen hechas las cuentas para meter ya su procesión, meter la cabeza en carrera oficial, y se encuentran con que hay otra que se ha metido ya. Bueno, ¿y cuánto vaya a tardar en pasar? Pues 2 horas y media, 3 horas. Lógicamente no era. A menudo en Sevilla esto se dirimía, Sevilla en otros lugares, se dirimía de mala manera. Literalmente se dirimía a ciriazos, y no era raro que se dijera a la cruz de guía: tira para adelante y pida sitio. Lógicamente no era la mejor manera de solucionar el problema. De ahí que se llevara el libro de regla en aquella época, porque llegados al punto de que se encontraran dos cofradías en carrera oficial, se decía: saca el libro de regla, año en la que se fundó la cofradía, vale, tal, yo soy más antigua, tengo derecho de paso. Tú, ¿qué privilegios tienes por parte de la Iglesia? Bueno, pues entonces puedes pasar tú o puedo pasar yo. Por eso era imprescindible llegar el libro de regla, para ver los privilegios que tuviera cada cofradía. Lógicamente esa época ya ha pasado. Está todo muy institucionalizado, se sabe exactamente qué cofradía tiene que pasar primero, qué cofradía tiene que pasar después, y ya no es necesario consultar el libro de regla, pero por tradición se sigue llevando. Y en cualquier caso tengan en cuenta que lo que están ustedes viendo es la hermandad. La hermandad no es solo un ente jurídico, eclesiástico, abstracto. Esto es la hermandad de Jesús Rescatado Cristo de Medinaceli en Pozoblanco. La hermandad ahora mismo está en la calle, hasta tal punto de que no todas las hermandades en la calle, pero sí muchas. Digamos que la persona que manda habitualmente en la cofradía es el presidente hermano mayor o presidenta hermana mayor o capitán, pero hay muchas de ellas que tienen lo que es el rector mayor de procesión o el fiscal de procesión. Mientras la hermandad esté en la calle, quien manda realmente en la hermandad es esa otra persona, que normalmente suele llevar una insignia que lo diferencia del resto de nazarenos. Ahí ven ustedes en esa toma frontal la cruz de guía. Se ve también la bandera, inmediatamente después se ve la bacalá, y también brevemente se puede ver entre nazareno y nazareno, se puede ver el libro de regla. Como decimos, una carrera oficial que está muy llena de gente, y ahí tenemos el corte precisamente y el inicio del cuerpo de nazarenas. Tal y como decimos, con motivo del 50 aniversario se recuperó al principio de manera un poco experimental este hábito antiguo que llevan las nazarenas, que como ven es una túnica talar morada con el cíngulo de color ocre. Es esa combinación, la típica del Cristo de Medinaceli junto con el blanco. Escapulario
con la cruz trinitaria en el pecho, el Ave María detrás, velo negro y vela con ese protegemano al que hemos hecho referencia también en alguna ocasión. Y hemos hablado ya unas cuantas veces del 50 aniversario de la salida procesional. Este año se cumple, a ver si lo decimos bien, el 70º aniversario de la primera salida procesional del Cristo de Medinaceli, allá por el año 1956. También una historia muy curiosa. Bueno, ahí tienen ustedes otro estandarte, como hemos dicho, con la imagen del Cristo de Medinaceli, de Jesús resucitado, en este caso ya dentro del cuerpo de nazarenas. Ahí lo ven ustedes bajo el arco del ayuntamiento, y también señalado, como ven ustedes, en este caso no con faroles, pero sí con varas. Sí con varas. Como decimos aquí, sería, digamos, un poco el inicio oficial de ese cuerpo de nazarenas, aunque van algunas por delante. Por cierto, pueden ver ustedes como remate del varal de este estandarte ese águila bicéfala explayada, que se llama, decir, con las alas abiertas. Fue uno de los cambios que se hicieron hace algunos años, porque bueno, la heráldica en las cofradías pozalbenses ha ido evolucionando, y esta cofradía antiguamente utilizaba siempre como emblema solo la cruz trinitaria, lo que ocasionaba bastantes problemas, porque cuando se imprimían los libros, y era lo habitual, en blanco y negro, o en azul, o en rojo, realmente no se apreciaba esa bicromía en la cruz, con lo cual quedaba como una cruz normal y corriente, y literalmente se veía que parecía que era la cruz roja o algo por el estilo, con lo cual se rediseñó la heráldica, y acudiendo precisamente a la afiliación con la casa de Medinaceli, que da nombre al Cristo, pues se optó por un águila bicéfala explayada, águila imperial, y en el centro un escusón con, ahí sí, la cruz trinitaria. La cruz de guía, como ven, llegando ya al palco de autoridades, y en algún momento hemos escuchado de fondo ya la campana, donde está el que marca las levantadas del trono del Cristo. Y aquí el tramo que cariñosamente se llama en algunos lugares la guardería, donde van los más pequeños, ya aprendiendo el oficio de nazarena y de nazareno, pero bueno, en un sitio en el que pueda haber gente pendiente de ellos, por si bueno, hay que sacarlos rápidamente para alguna necesidad o algo así. Ahí tenemos ya esas pequeñas nazarenas, y bueno, pueden hacerse ustedes una idea de lo larguísima que es esta comitiva. Ahora mismo la cruz de guía está pasando por la tribuna de autoridades, pero es que antes, les recordamos, han pasado 30 caballos. Está todo el cuerpo de nazareno, y ahora las nazarenas están saliendo de la puerta del ayuntamiento. Es decir, solo el cuerpo de nazarenos ocupa prácticamente toda la carrera oficial y un poquito más. Una comitiva tan larga es conveniente que vaya, digamos, troceada por distintas insignias corporativas. Una de ellas es esta que ven ustedes en imagen, una corona de espinas sobre un cojín. A nivel organizativo viene muy bien este tipo de cortes, porque digamos que hay una persona encargada en cada uno de esos tramos, lo que facilita que no haya cortes en la procesión, que no haya huecos que siempre se ven feos. Inmediatamente detrás iba la bandera del grupo joven de la hermandad, y estamos ya en espera de ese espectacular paso del trono por debajo del arco del ayuntamiento. Les comentábamos antes que había novedades con los caballos. Esta novedad, estos caballos que van delante del trono del Cristo este año, son una novedad que nos habían avisado desde la hermandad.
Y un detalle, por cierto, a tener en cuenta para que luego nadie se queje, como ven detrás de los caballos siempre hay una persona con un carrito para ir recogiendo cualquier recadito que pueda dejar los animales, lógicamente durante el recorrido. Y bueno, ahí vemos como las nazarenas, algunas en vez del velo, las más pequeñas, pues llevan ese lazo con el color corporativo. Y ahí tenemos ya anunciándose el fondo. Ya ahí tenemos al Cristo de Medinaceli y la hermana mayor de este año. Inmediatamente detrás parte de la directiva y podemos ver precisamente a la presidenta de la hermandad y los ciriales que anteceden siempre al paso. Y les recordamos, si el cirial está arriba es porque el paso está en movimiento o se va a poner en movimiento inmediatamente. El cirial abajo indica que el paso está abajo, precediendo al paso al trono propiamente dicho del Cristo de Medinaceli. Tenemos los ciriales y tenemos los incensarios. Vamos a escuchar el sonido del paso bajo el arco del ayuntamiento. Preparando el complicado trance de pasar por ahí, porque les recordamos que ahí hay unos faroles granaínos que lógicamente nos facilitan precisamente, es decir, el Cristo no puede pasar por el centro del arco, tiene que hacer un quiebro, un poquito slalom, porque si pasara por el centro del arco se llevaría para adelante ese farol granaíno. Ahí tienen ustedes el incensario, lo que se denomina acólito turiferario, que es la persona encargada de llevar el incienso, una mezcla de resinas, de distintos aromas. Nos preguntaban ayer si todo el incienso era igual. No, de hecho, pues prácticamente cada cofradía tiene una mezcla, sobre todo en sitios, por ejemplo en Sevilla, en muchas cofradías de Córdoba, se tiene una mezcla específica para cada cofradía. Hay inciensos más litúrgicos, inciensos más dulces, hay inciensos que se pueden utilizar prácticamente como ambientadores. Y ahí tienen ustedes al Cristo de Medinaceli con la túnica roja.
precisamente también de la empresa Salanta y ese taller de bordado que existía en Pozo Blanco hasta aproximadamente el año 2009-2010, que dejó obras muy importantes en nuestra Semana Santa, entre ellas esta primorosa túnica bordada con hilo de oro del Cristo y los escapularios, porque bordó varios para el Cristo, e incluso después ya de cerrada la empresa confeccionó alguno. Vámonos con la levanta. Por cierto, la música la pone la banda de cornetas y tambores de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Bosco. Pues así ha sido el paso por debajo del arco del ayuntamiento, del trono de Jesús rescatado, Cristo de Medinaceli. Sin duda alguna uno de los momentos más espectaculares, más emotivos de esta procesión en la calle. Y vamos a la levantar normalmente. Esa también tradicional levanta por encima de las cabezas, porque este paso pesa mucho, no se equivoquen ustedes. El único paso de Pozo Blanco que propiamente se puede denominar trono, digamos que de estilo malagueño, también una incorporación relativamente reciente. Y un paso un trono, que como pueden imaginar ustedes, es muy difícil de maniobrar. Las reviradas son realmente muy complicadas porque tienen que ir muy medidas. No cabe el Cristo por cualquier sitio, ni mucho menos. Precisamente ese momento de parón que nos encontramos cuando la cofradía empieza a salir por el arco del ayuntamiento, entrar en carrera oficial hasta que sale el Cristo, tengan ustedes en cuenta que el Cristo en ese momento está aproximadamente por la plaza del Pozo Viejo. Y resulta muy complicado.
esa revira, ese giro. Lo primero por el desnivel que hay en esa zona y lo segundo porque bueno hay varios giros por calles muy estrechas que permiten muy poco margen de maniobra. Despacio. Más corto. Más corto el paso. Más corto el paso. Derecha adelante. Vale, vale. Más corto el paso.
van a permitir aquí que destaquemos la realización de los 3 puntos, las 3 cámaras que tenemos a los mandos, nuestro compañero Nacho Solaz, multiplicándose para ofrecerles a ustedes la mejor perspectiva de este maravilloso Cristo de Medinaceli. Ahí ven ustedes al párroco de San Bartolomé, don José María González, otra persona que también se multiplica, también es párroco de Santa Catalina.
Jesús rescatado, Cristo de Medinaceli, entrando en carrera oficial. Les comentábamos antes, les habíamos prometido que les íbamos a explicar el porqué, lo del nombre de rescatado. Y les explicamos, allá por el año 1681, poco antes, este Cristo, el Cristo original, fue trasladado desde Madrid hasta una plaza española en el norte de África, San Miguel de la Mamora. Como les comentábamos, el Cristo de Medinaceli original, que fue trasladado a San Miguel de la Mámora, en el norte de África, donde había una ciudad española para que allí se le rindiera culto. En el año 1681 la ciudad cayó en poder del bey de la zona, del dirigente musulmán Muley Ismail, que se llevó literalmente la imagen, la trasladó a la ciudad de Mequinez. Allí la imagen fue arrastrada por el suelo, fue ultrajada, se burlaron de ella, finalmente la tiraron a un estercolero.
Allí la vio un monje trinitario que le pidió a la casa de Medinaceli que lo rescatara como a cualquier otro cautivo. Llegado el momento del rescate, Muley Ismail pide para la imagen del Cristo el rescate de un rey, su peso en oro, que era el rescate de un rey. Y efectivamente se dispuso en la Plaza Mayor de Mequinez una balanza enorme. En un plato se colocó la imagen del Cristo cautivo y en la otra los trinitarios comenzaron a echar monedas de oro. La idea era igualar el peso. Bueno, pues curiosamente, al echar 30 monedas de oro, el peso se igualó inmediatamente. Lógicamente, Muley Ismail dijo que no, que perdona, que ahí habían hecho trampa, que ahí había algún problema. Vamos a cambiar al Cristo, lo vamos a poner en el otro plato y echamos las monedas en este otro porque aquí hay un problema. Al volver a echar de nuevo las 30 monedas de oro, el Cristo equilibra el peso y bueno, Muley Ismail pues dijo que no, pero es que eso no, que así no jugaba. Los trinitarios le dijeron, dice, si conociera nuestra historia, sabrías que el precio de Jesús es 30 monedas. Muley Ismail finalmente tuvo que transigir, entregar al Cristo, que lógicamente volvió a España ya con fama de milagroso y se trasladó hasta la corte en Madrid. Allí sigue, en la Basílica del Cristo de Medinaceli, de la capital del reino.
hacia adelante. Costalero, 1 y 1, 4 veces y nos quedamos en costalero. Ha sido la interpretación de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Bosco. Y como decíamos, bueno, con toda esta historia que le hemos contado, el Cristo cautivo, tan obviamente cautivo, pasó a ser conocido en España como Jesús del Rescate o Jesús Rescatado. Y como quien costeó el rescate fue la Casa Ducal de Medinaceli, pues de ahí que el nombre sea Cristo de Medinaceli. Una imagen, por cierto, que se talló para Pozoblanco en el año 1956, el mismo año en el que la cofradía se organiza. Se talló la imagen para la cofradía y vamos, no era una imagen que hubiera antes y la cofradía dijo, uy, me gusta, la compro, no. José Callejón, el escultor, el imaginero que la hizo, había trabajado para la cofradía del Rescatado de Córdoba capital. Hizo la imagen de la Virgen que procesiona junto al Cristo de Medinaceli de Córdoba. Y bueno, se ve que la cofradía de Pozoblanco le gustó el trabajo y le encargó una figura del titular. Como decimos, se hizo la figura específicamente para la cofradía y se hizo el mismo año. Por cierto que el imaginero, le cambiamos el nombre bastante a menudo, incluso algunos dicen que Córdoba, sevillano, aunque tuvo taller en Córdoba, también tuvo taller en Madrid. Una escultura que, por cierto, ha sido sometida muy recientemente a una restauración, y si no nos equivocamos, desde que fue restaurada es la primera vez que procesiona por eso de la lluvia.
De esa manera ha salido la imagen de Jesús rescatado, Cristo de Medinaceli, de Pozo Blanco, con los compases. Ahí ven cruzando precisamente esa campana tubular a la que hacemos referencia ayer, donde también les recordamos que tocó esta banda de cornetas y tambores de la Cofradía Salesiana del Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Bosco. Vamos a tomarnos un respiro mientras esta cofradía, esta hermandad, sale de la carrera oficial. Vamos a ver uno de los contrastes enormes del miércoles santo. Tenemos una cofradía populosa, tremendamente populosa. Vamos a pasar en unos minutos a una cofradía muchísimo más sobria. De momento, mientras esperamos al Cristo de la Caridad, ahí se queda.